Buenas tardes a todos en esta hora. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder una vez más estar junto a ustedes, llegando con el consejo de la palabra del Señor. Agradezco a Dios que en este día puedo tener la oportunidad de poder compartir con ustedes esta enseñanza que estamos tratando en este tiempo. Estamos tratando en el libro de Romanos y, como decía en uno de estos días, estas enseñanzas del apóstol en este libro de Romanos son de suma importancia. Tanto para ellos eran importantes como para nosotros, y yo creo que eso nos ayudará a cada uno de nosotros como creyentes el poder fundamentar en realidad una vida que agrade a Dios, que sea de acuerdo a Dios. Y yo creo que en esta tarde vamos a continuar hablando la temática que el apóstol Pablo traía en el capítulo 2, donde él empieza a traer un argumento acerca de cuál es la bendición o cuál es el privilegio que han tenido los judíos y cuál es en realidad ha tenido Dios. O sea, ellos tienen una parte en Dios solamente por ser judíos. Ellos están ya totalmente, como a veces algunos piensan y se cree, de que por ser judíos ellos, no importa que sean infieles, no importa que ellos vivan una vida en desobediencia, como son judíos ellos van a ser salvos, ellos no tienen problema, no hay juicio contra ellos. A veces se piensa de esa manera, pero vamos a ver lo que el apóstol en realidad dice al respecto de esa situación. Y pues quisiera leer antes de todo en el capítulo 2 para de ahí poder conectar al capítulo 3. En el capítulo 2 y versículo 28 dice la palabra: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace externamente en la carne, sino que es judío el que en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, alabanza del cual viene de los hombres, sino de Dios. Y ahí entramos en el capítulo 3, y ahí es donde verdaderamente vamos a estar. Nada más quería conectar esto. Capítulo 3 y versículo 1 dice de la siguiente manera: ¿qué ventajas tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. El apóstol contesta: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en sus palabras y venzan cuando fuere juzgado. Versículo 5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿qué de aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Vamos a orar. Padre, te alabamos, te glorificamos en esta hora. Agradecemos, Señor, tu presencia. Agradecemos tu Espíritu, Señor, guiándonos en esta tarde. Rogamos que pueda nuestra vida, Señor, estar abierta a ti, Señor, nuestro corazón dispuesto y nuestra mente para poder tomar tu palabra en esta hora. Señor, ya que nos das la vida, nos das la oportunidad. Guíame a mí, Señor, en esta hora para poder compartir el consejo tuyo, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Como dije antes, este libro de Romanos es muy importante, tiene enseñanzas muy valiosas para cada uno de nosotros. A esta altura del apóstol Pablo aporta una enseñanza acerca de la oportunidad que los judíos tuvieron en Dios, o sea, al darles el privilegio de ser pueblo que recibió la palabra, el consejo, la revelación de Dios, los pactos. El pueblo de Israel verdaderamente, podríamos decir, y las ventajas del judío. Las ventajas del judío es que antes de Dios tratar con otra nación, trató con el pueblo judío. Y esas son las ventajas que ellos tuvieron de que el mensaje se les entregó a ellos, la palabra de Dios se les entregó a ellos, el pacto se hizo con ellos. O sea, ellos tuvieron, esas son ventajas porque ellos primeramente se les entregó la oportunidad de poder compartir, de poder vivir fielmente a Dios, de poder honrar al Señor en su vida y así poder ser de testimonio para las demás naciones, ya que el plan de Dios fue así, de que por los judíos viniera a los gentiles lo que es la enseñanza de la palabra, el mensaje del Señor. Ellos son bendecidos y podríamos decir si las ventajas son porque Dios mismo de ellos trajo el Mesías, entonces ellos han tenido, podríamos decir quizás no ventajas, pero privilegios antes que otras naciones, y eso es de suma importancia. Pero solemos decir que cuando a alguien se le entrega mucho, mucho se le demandará. Entonces el pueblo judío, así como se les entregó tanto, así también se les pide a ellos. Y una de las cosas que más interesante podemos ver en este pasaje es que se trata de verificar si en realidad el sencillamente ser judío le garantiza a ellos el que ellos, no importa de cómo vivan, no importa que ellos no honren a Dios, no importa que ellos vivan de la manera que a ellos les quieran vivir, ellos no van a tener ningún problema, no van a tener juicio al final, no van a el pecado de ellos, en otras palabras, a Dios no le molesta. Ellos con todo y pecado, Dios no podrá hacer nada en contra de ellos, porque como hizo pacto con ellos. Eso es bien interesante de clarificarlo. ¿Por qué? Porque verdaderamente sabemos que Dios es justo. Al decir que Dios es justo, lo que quiere decir que Él no pasará nada que no sea justo por justo. No sé si se explica eso, pero la realidad es que es la temática que el apóstol está tratando de manejar aquí. Y lo primero que vamos a ver son esas ventajas judías. Como dije en la introducción, en realidad sí tuvieron ventajas, porque el que ellos con solo la palabra que se les entregó, con solo haber sido seleccionados, con solo haberles entregado a ellos la bendición de ser el pueblo con el cual Dios trataba. Ellos tuvieron la grande oportunidad de poder tratar con Dios directamente. O sea, Dios hablaba a este pueblo, Dios dirigía a este pueblo. Lo vemos a través de toda la historia bíblica, como el pueblo de Israel fue bendecido, fue protegido. Dios siempre ha estado con ellos, Dios siempre les ha guiado, Dios siempre los ha apartado. O sea, Dios siempre hizo cosas maravillosas por ellos. Pero ahora debemos nosotros entender que sencillamente el que Dios les haya entregado todo esto, lo único que aquí está sucediendo es que ese pueblo tenía un grande compromiso con Dios. O sea, Dios, aunque había hecho un pacto con Dios, cuando con Dios se hace un pacto, los pactos para que se realicen tienen que ser de ambos lados, tienen que cumplirse. O sea, para que el pacto pueda tener un buen fin, ambas partes tienen que aportar para poder, ser fieles al pacto, para que ese pacto pueda. Pero en el caso de Israel, la realidad es que el pueblo de Israel, algunos de ellos eran infieles, algunos de ellos no se sometían al Señor, algunos de ellos tenían dioses paganos, algunos de ellos tenían la palabra de Dios, pero ellos no vivían la palabra de Dios. Y en otras palabras, ellos creían que eran superiores a los demás para no entregarles el mensaje del Señor. Por eso el apóstol empieza aquí en el versículo 1 y dice: ¿qué ventajas tiene pues el judío?
¿O de qué le aprovecha la circuncisión? O sea, cuando se habla de la circuncisión, nosotros sabemos que el pueblo judío, ellos se circuncidaban, la circuncisión física, la circuncisión que pues era como una señal de que ellos venían eran parte del pueblo de Dios. O sea, ellos se les imponía esto de que debían de circuncidarse, todos los varones eran circuncidados. Entonces, pero el apóstol dice, ¿de qué les aprovecha la circuncisión? Ahora nosotros podemos, al igual que el apóstol Pablo, pensar un poquito, ¿no? ¿De qué le aprovecha a los judíos la circuncisión? Si sinceramente a aquellos que se circuncidan viven una vida de pecado, ¿de qué le aprovecha la circuncisión? En realidad que la circuncisión no viene a tener ningún efecto, no viene a tener ninguna fuerza para poder cubrir el pecado de ellos. Entonces ellos tenían la bendición de recibir todo de parte de Dios, pero ahora ellos tenían que, y por eso el apóstol más bien lo está formulando en forma de preguntas, porque él dice, él quiere preguntarle a ellos de qué les aprovecha, o sea, de qué provecho tiene la circuncisión. Entonces la circuncisión en sí solamente la señal, solamente el que ellos practicaran o que les practicaran la circuncisión en su cuerpo, eso verdaderamente no tenía ningún beneficio en la vida de ellos, en la vida espiritual, en su relación con el Señor. ¿Por qué? Porque si ellos no se sometían a lo demás, entonces era bien interesante que ellos, por eso él lo hace como pregunta. Versículo 2 dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que se les ha sido confiada la palabra de Dios, o sea, a ellos verdaderamente les beneficiaba o habían tenido la oportunidad de que Dios les entregó a ellos los oráculos, como dicen algunos, la palabra del Señor, para que ellos, o sea, en otras palabras, ellos eran privilegiados. Y quiero detenerme un poquito aquí, aunque nosotros estamos hablando acerca de este pueblo, de lo que Pablo está tratando de enseñar. Yo siempre me gusta como dejarles saber que a los creyentes de igual manera que a los judíos, que en realidad cuando nosotros somos creyentes tenemos una grande responsabilidad, así como el pueblo judío tenía una gran responsabilidad. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos una grande responsabilidad. Tenemos un grande privilegio de ser el pueblo de Dios, de ser escogidos por Dios, pero tenemos una grande responsabilidad, y esa es el nosotros serles fiel al Señor, el nosotros vivir para el Señor, el de nosotros no creer que sencillamente porque somos parte de la gracia de Dios, Dios va a pasar por alto el pecado en la vida de alguno de nosotros. Eso no va a acontecer. O sea, porque Dios es justo, porque Dios no puede cambiar su vida, o sea, su ser, su naturaleza. Él es justo. Entonces, versículo 3 dice, porque si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. El apóstol hace como una pregunta, el apóstol formula preguntas como si estuviera hablando con algo para tratar de explicar un punto tan importante. O sea, si ellos fueron infieles, si ellos no cumplieron con el pacto que Dios les había establecido, eso hace que Dios se haga infiel. Eso afecta a Dios para que Dios deje de seguir siendo fiel. La misma respuesta a la del apóstol dice: de ninguna manera. Eso no va a pasar, eso no va a suceder. No importa, el hombre puede ser infiel, el hombre puede haber tratado con Dios y luego apartarse de Dios y ser infiel al Señor, pero Dios continúa siendo fiel. Por eso nosotros podemos tomar el ejemplo del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Dios había prometido, Dios había dado promesa de que los iba a sacar de su esclavitud y que los iba a introducir a la tierra prometida. Pero nosotros podemos ver el ejemplo que pasó con ellos, que ellos fueron infieles, que ellos se volvieron idólatras, que ellos no creyeron en Dios y ellos se volcaron en dioses ajenos. Ellos murmuraron contra Dios y contra sus líderes. Ellos se quejaron y podemos ver de que Dios siguió siendo fiel. Ellos fueron infieles y la palabra dice que la mayoría de ellos, los mayores, todos los que habían salido, murieron en el desierto.
Ahora podemos ver, Dios no cumplió su pacto, Dios dejó de ser fiel. La verdad que no, porque dice la palabra que los más jóvenes, la nueva generación, esa introdujo Dios a la tierra prometida. Lo que quiere decir es que en verdad Dios continúa siendo fiel. O sea, Dios no cambia su pacto, Dios no cambia su promesa. Lo que Él había prometido lo cumplió con el pueblo de Israel. Entonces aquí el apóstol está diciendo, o sea, de ninguna manera Dios no va a dejar de ser fiel. No importa que los hombres no sean fieles, y en este caso los judíos, o sea, el pueblo de Israel, algunos de ellos, vamos a decir los mayores, en este caso, cuando salieron de Egipto, ellos no fueron fieles a Dios. ¿Y qué pasó? Se quedaron en el desierto. Ahora, Dios cumplió con la parte de Él, pero ellos no cumplieron con la parte que se les demandaba, que ellos deberían de tomar. Entonces, por esa razón, nosotros podemos ver, y el apóstol dice el versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. O sea, en otras palabras, Dios no va a cambiar. O sea, el hombre no hará que Dios cambie su manera de ser. Su naturaleza es perfecta, su naturaleza es justa, su naturaleza no podrá pasar por alto el pecado del injusto. O sea, Dios no puede, eso no va a pasar. Y esto nos da a nosotros verdaderamente, nos conecta con lo que los judíos en realidad, aquí el apóstol está pensando o está tratando de enseñar lo que ellos pueden reclamar, lo que ellos reclaman, de que por ser judíos sencillamente ellos no tendrán ningún problema y pueden ser infieles al Señor, y nada más porque fueron un día privilegiados de que Dios tratara con ellos, verdaderamente ellos no tienen ninguna situación, ningún problema para el día final. Entonces es bien interesante el que nosotros veamos que Dios no va a pasar por alto el pecado, ya sea de gentiles o sea de judíos. Y entonces, cuando la palabra dice que todo Israel irá a ser salvo, que todo Israel será salvo, ¿de cuál Israel se está refiriendo? Y esa es la grande pregunta que toda persona o todo creyente deberíamos de hacerlo. ¿De cuál Israel está hablando el Señor? ¿Del Israel descendiente de Abraham, o está hablando del Israel espiritual? O sea, es ahí. Por eso aquí en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interno, en el interior. Y la circuncisión es la hecha en el corazón, no la hecha en el cuerpo físico, en espíritu, dice, del corazón, en espíritu, no en la letra, en la alabanza del cual viene de los hombres, o sea, sino de Dios. O sea, está hablando de un Israel espiritual, de un Israel que en realidad Jesús lo dijo en algunas ocasiones, cuando el pueblo judío, cuando los judíos reclamaban que ellos eran hijos del padre Abraham, Jesús le dijo, a vuestro padre conozco, pero a vosotros no. ¿Por qué? Porque ellos no eran de acuerdo a la fe del padre Abraham, porque ellos no vivían de acuerdo al padre Abraham. Entonces, por eso Él les dice a ellos que a ellos Él no les conoce. Unas palabras muy parecidas a las que se dirán en el último día. O sea, apartados de mí, no os conozco. O sea, el Señor no les va a reconocer en el último día. Y por eso es bien interesante que cada uno de nosotros pueda captar este mensaje. ¿Por qué? Porque nos sirve a nosotros también. Entonces está hablando de un Israel espiritual. Y dice, versículo 5, dice la palabra del Señor, versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. El mismo apóstol contesta. O sea,
el apóstol está haciendo aquí, refiriéndose o tratando de presentar algo. Lo que él está diciendo es que, bueno, si la injusticia de los hombres hace que la justicia de Dios resalte, ¿por qué al final Dios va a castigar la injusticia de los hombres? O sea, ¿por qué Dios tendría que hacerlo? Si eso realza, si eso muestra la justicia de Dios, entonces ¿por qué causa Dios todavía juzgará a los judíos? ¿Por qué causa lo hará? Entonces aquí el apóstol está diciendo de que en realidad Dios verdaderamente, el Padre, va un día a juzgar, y eso de que resalta la justicia de Dios es porque hablando de la gracia, o sea, hablando de lo que la gracia trae, o sea, algunos podríamos pensar y decir, bueno, como estamos en el tiempo de la gracia, entonces hay que vivir una vida de pecado para que Dios resplandezca más su justicia. Y a veces no lo decimos así, pero lo decimos de la siguiente manera: en la gracia de Dios, mucho más pecado, mejor. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, glorifica, o sea, Dios es glorificado. Pero al final, si no hay arrepentimiento, verdaderamente el pecado va a ser juzgado. El pecado va a ser juzgado tanto a judíos como a gentiles. Y podemos verlo, un caso, la palabra nos enseña acerca de un caso que nos habla en el capítulo 51. Encontramos un pasaje de confesión del rey David, cuando el profeta viene a él. Y el profeta confronta a David, ¿verdad?, acerca del pecado que él había cometido. David pues ni en mente tiene de que el profeta viene a hablar con él con respecto de ese pecado que había en su vida. Yo pienso, si el pecado no afecta al judío, al israelita, vamos a decir, entonces ¿por qué Dios envía un profeta a hablar con David? Esa sería una pregunta para nosotros. Bueno, pues David había cometido pecado. El primer pecado que él había cometido es que él había matado. Él había mandado a matar al esposo de la mujer con la que él se metió. Y de una manera muy vil lo había hecho David. Entonces aquí David, él no pasaba, ni él pensaba de que el Señor estaba tratando con él. Pero lo importante de esto es que cuando es confrontado, cuando se le deja ver que el pecado, el hombre malo, el hombre injusto, el hombre que cometió el pecado más atroz, ese es David. David en el mismo momento emite su pecado, y no solo emite su pecado, pero está dispuesto y está arrepentido y sabe que ha pecado contra el cielo y contra Dios. Entonces nos muestra a nosotros que en realidad el israelita es aquel que vive para Dios, aquel que no solamente es el que ha sido nacido de Israel o de descendencia israelita, sino que tiene que tener un vínculo con Dios. O sea, la fe es tanto para los judíos. Por eso es que se habla del Israel espiritual, o sea, se habla del Israel no solamente terrenal, que nació en Israel, o sea, que viene de una familia israelita. Se habla de aquellos que tienen, o sea, esos son los que tienen la bendición de Dios, los que viven en la bendición de Dios. O sea, Dios les da el privilegio de venir en esa nación, pero no solamente, ellos viven para Dios, practican la palabra del Señor. O sea, ellos han podido dar ese paso. Entonces nos ayuda a nosotros a pensar de que en realidad ellos tienen que venir a la fe también. Todos ellos tienen que venir a la fe en Cristo Jesús, porque el Salvador del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol dice aquí, está tratando de hablar y decir, ¿verdad?, de que no sencillamente porque Dios es justo, porque la justicia de Dios abunda. Cuando el pecado abundó, ¿verdad?, la gracia de Dios abundó. No vamos a vivir una vida en pecado. Un día Dios va siempre a traer a cuenta. Entonces el apóstol está haciendo como preguntas, como tratando de ver, entonces, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, si Dios va a juzgar al mundo, ¿cómo será un juicio justo? O sea, si
Dios lo podría hacer porque Él es soberano, pero si Dios juzga a uno de una manera y Dios juzga a otro de otra manera, no sería justicia. Entonces, el pecado será juzgado con justicia para toda persona, y llámese como se llame. Por eso aquí la palabra dice que no es israelita el que lo es exteriormente, los que vienen de esa nación, sino aquellos que verdaderamente han tomado la enseñanza del Señor. Y tercero y último, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, el capítulo 9, versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y ahí podemos ver, o sea, no son, como dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. Y está hablando acerca de que no se puede reclamar solamente por ser israelita, de que podían vivir ellos una vida separada de Dios y luego que Dios los pasara por justo. Entonces el apóstol está tratando de mostraros algo importante aquí. Versículo 7 dice: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó, para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, si esto le da más gloria a Dios, porque Dios puede perdonar, Dios puede, entonces ¿por qué yo tengo que al final ser juzgado? La palabra, y más adelante lo vamos a ver, donde la palabra del Señor nos enseña que ante Dios no hay justo ni aun uno. Y ahí entran todos, ahí entran judíos y ahí entran gentiles. Lo que quiere decir es que su reclamo o la manera de ellos creer que por ser gentiles, por ser judíos, ellos tienen todo el argumento para venir delante de Dios y reclamarle a Dios. La verdad es que es todo lo contrario. Ellos tenían que apegarse a lo que Dios les había entregado. Ellos tenían que compartir esta bendición de parte del Señor. Así que la justicia de Dios no le permitirá a Él pasar por alto a los pecados de ellos. O sea, si ellos viven una vida de pecado, un día tendrán que venir delante del Señor y responder por ese pecado. ¿Por qué? Porque Dios hará un justo juicio, y todos ellos tendrán que venir ante la presencia del Señor. Así que lo que es interesante de todo esto es que cada persona de verdad no puede confiarse por argumentos sencillamente que el hombre pueda tener. Debemos de depender del Señor. Versículo 8 para terminar dice: ¿por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Y algunos pues el apóstol estaba aquí como hablando de una manera irónica con ellos para tratarles de hacer este tema, y pues hagamos males para que vengan bienes. O sea, si Dios se glorifica cuando el mal abundó, la gracia de Dios abundó, entonces hagamos males para que vengan bienes. O sea, esa no puede ser la postura de ninguno que quiere venir a vivir en las bendiciones del Señor, que quiere pertenecer a ese pueblo del Señor. Esa sería una postura muy mala para decir que pues como Dios es tan bueno, como Dios es tan bondadoso, podemos vivir una vida perdida haciendo el mal, y bueno, la gracia de Dios, la bendición de Dios va a venir a cubrir todo eso. Sí, la gracia de Dios es abundante, sí, el perdón de Dios es abundante, pero cuando hay arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, tanto los judíos como los gentiles, debemos nosotros reconocer que para que Dios perdone, para que Dios pues nos pueda traer a participar de las bendiciones, necesitamos tener un arrepentimiento. Y ellos, los judíos, ese remanente del que habla la palabra que será salvo, ellos tendrán que venir a la fe de nuestro Señor Jesucristo.
a recibir y a creer en el Salvador del mundo. Así que en esta tarde yo creo que, aunque sea muy poco, muy corto, pero por lo menos afirmamos de que no hay acepción de persona. Todo el pecado es pecado en cualquier descendencia, ya sea judío, ya sea gentil, ya sea griego, no importa de donde venga, Dios va a juzgar el pecado. Que el Señor nos ayude para nosotros poder tomar de este consejo y poder vivir de acuerdo a la palabra del Señor y poder cumplir con lo que el Señor nos ha entregado y nos ha beneficiado. Que en esta tarde Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios nos da la guianza y la bendición para poder ser fieles. Nomás quisiera pues hacer unos anuncios antes de despedir, y entre ellos está el que este domingo le invitamos para que usted pueda llegar a este lugar para alabar y glorificar el nombre de Dios. También queremos invitarle para el domingo 21, el sábado 21 de este mes, estaremos teniendo nuestra confraternidad misionera, donde la sección nos estaremos uniendo. Haga planes para poder estar aquí. Prepare su corazón y prepare una ofrenda para bendecir las misiones en ese día tan especial. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que Dios les guarde. Esperamos continuar compartiendo este mensaje con ustedes. Gracias por su atención.